Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 16, la titanomaquia X el día siguiente. ¿Me dejas para el final, Berus? Hera sonrió cuando apareció en el claro con una mano apoyada en su cadera, luciendo tan engreída como cuando le había pagado antes. Y pensar que te enfadé tanto que sacaste a los demás del camino temprano ese mismo día, solo para que pudieras ahorrarme mi soledad para el siguiente. Me halagas, de verdad. Berus sintió que su ojo temblaba de irritación, pero no mordió el anzuelo descaradamente obvio, incluso cuando ella lo incitó aún más con un guiño exasperantemente sugerente. Quería patearle el trasero, claro, pero no podía dejar demasiado claro lo irritable que estaba con ella en este momento, ya que eso solo le mostraría que en realidad había logrado meterse en su cabeza. Y lo último que necesitaba en este momento era darle la afirmación de que había llegado a él, dado lo agresiva y conflictiva que él sabía que era. Sabía muy bien que ella tomaría ese conocimiento en su contra hasta donde pudiera. Déjate de gilipolleces y empecemos ya. Berus dijo, controlando su temperamento mientras traía sus puños detrás de su espalda y los presionaba entre sí. Sé que estás delirando y todo eso, pero recuerda, estoy aquí para ponerte a prueba y ver hasta dónde has llegado, así que adelante y muéstrame lo que puedes hacer. En lugar de estar molesto porque él la llamó delirante, la sonrisa de Hera se amplió cuando sus ojos se encontraron. Está bien, hazlo a tu manera. Pero como te dije antes, trata de no decepcionarme con tu entrenamiento, ya que tengo altos estándares para lo que espero. Berus, ya cansado de esperar, y más molesto porque ella había repetido esa línea de pensamiento como si tuviera que probarle algo, no se molestó en esperar su momento para que ella diera el primer paso. Su cuerpo repentinamente estalló hacia adelante, aparentemente desapareciendo de la vista cuando su palma empujó hacia adelante, apuntando directamente al pecho de Hera. Pero, para su crédito, Hera reaccionó a tiempo y saltó hacia atrás para evitar el golpe de la palma, creando una distancia de 10 metros entre ellos cuando su golpe golpeó nada más que el aire. Hera todavía le sonreía incluso entonces, antes de que ella tomara represalias del mismo modo, corriendo hacia adelante de la misma manera que él lo había hecho, pero lanzando una patada lateral dirigida a su rostro cuando ella cerró la brecha. Se volvió borroso hacia él con una velocidad mayor que su propio ataque, pero de todos modos, su tobillo fue atrapado justo antes de que la planta de su pie incluso rozara su nariz, con su mano envuelta como un torno alrededor de él y deteniendo su impulso. La joven diosa no se sorprendió en lo más mínimo por esto. En cambio, inmediatamente, se teletransportó fuera de su alcance, apareciendo sobre él de espaldas a ella y una de sus piernas curvas levantadas en alto para una patada de hacha en su cráneo. Cuando su pierna se balanceó hacia abajo con una fuerza impresionante, Berus ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba cuando la misma mano que la había atrapado antes hizo lo mismo otra vez, envolviéndose alrededor de su tobillo, cuando su pierna estaba a medio balanceo. En el mismo movimiento, tiró de su brazo hacia abajo e inclinó su cuerpo hacia adelante mientras balanceaba a su hermana en el aire hacia abajo con el tobillo primero para un brutal golpe contra el suelo. Toda su forma se desdibujó por la vertiginosa velocidad con la que lo hizo. Sin embargo, no hubo impacto, ya que Hera se transformó en un pequeño pájaro, justo a tiempo, batiendo sus alas y deslizándose por el aire fuera de su agarre nuevamente mientras evitaba ser aplastada contra la tierra. Sin embargo, en lugar de retroceder, Hera giró en el aire varios metros por encima de su hermano y se lanzó hacia él como un cometa en miniatura, transformándose de nuevo a su forma original cuando estaba a escasos centímetros de distancia. Sus delicadas manos agarraron ambos lados de su cabeza antes de empujar su rodilla hacia adelante como un martillo contundente, con la intención de hundirle la cara con un considerable salto de velocidad. Se encontró con Berus agachándose del agarre de su mano, aparentemente con facilidad, cuando su patada pasó y no dio en el blanco, con los dedos de los pies apenas rozando su largo cabello púrpura antes de que él desapareciera de la existencia. Su forma reapareció a su lado en el aire mientras lanzaba una poderosa patada lateral hacia su cadera, a lo que ella logró reaccionar a tiempo, torciendo un poco su cuerpo en el aire y levantando una rodilla para bloquear. La fuerza del golpe aún la envió a toda velocidad hacia atrás con una pequeña onda de choque, sintiendo los huesos alrededor de la rótula temblar un poco mientras su otro pie se clavaba en el suelo para reducir la velocidad, creando una pequeña pero larga trinchera a la que rápidamente se unió otra. Mientras su otro pie bajaba, su cuerpo finalmente se detuvo a unos 100 pies de distancia. Sin embargo, a Hera no se le dio tiempo para respirar, ya que Berus apareció justo enfrente de ella con una postura encorvada y un puño hacia atrás,
listo para aplastarle la cara. En el último segundo posible, pudo desmaterializarse cuando su puño silbó con fuerza pulverizadora, el cuerpo brillando con una fina aura de color púrpura oscuro. Luego reapareció como una serpiente con su aura roja ardiente que la rodeaba y se abalanzaba sobre él. Aparentemente atravesando su guardia, envolvió su cuerpo largo y serpentino alrededor de su cuello y la muñeca de su brazo extendido, tirando con toda la fuerza que pudo reunir en ese pequeño intervalo para forzar su puño hacia su cara. Casi lo logró, solo que los nudillos de su puño se detuvieron a solo una pulgada de su rostro y se negaron a moverse más allá. «Tienes algo de valor para tratar de golpearme con mi propio puñetazo, te daré eso», comentó Beerus, ignorando por completo su intento de estrangularlo enrollando la parte superior de su cuerpo de serpiente con más fuerza alrededor de su cuello, solo sintiendo un poco de incomodidad por el esfuerzo. Pero también eres crédulo y tiró de ella hacia arriba mientras él comenzaba a balancearla dando vueltas y vueltas sobre su cabeza tan rápido que su forma borrosa parecía tomar la forma de un mini tornado, antes de lanzarla hacia adelante como una jabalina. Para cuando Hera se despertó de golpe, su cuerpo de serpiente había sido lanzado a gran velocidad, atravesando y arrancando árboles antes de estrellarse contra el suelo, formando una zanja más profunda a medida que avanzaba, antes de que su forma de serpiente finalmente impactara con un gran y duro roca. Su impulso se detuvo cuando lo atravesó, y los escombros se desmoronaron sobre ella a una media milla de distancia de él, formando una zanja más profunda a medida que avanzaba, antes de que su forma de serpiente finalmente impactara con una roca grande y dura. Su impulso se detuvo cuando lo atravesó, y los escombros se desmoronaron sobre ella a una media milla de distancia de él, formando una zanja más profunda a medida que avanzaba, antes de que su forma de serpiente finalmente impactara con una roca grande y dura. Su impulso se detuvo cuando lo atravesó, y los escombros se desmoronaron sobre ella a una media milla de distancia de él. HMPH. Beerus estaría mintiendo si dijera que no había una buena parte de él sintiéndose satisfecho con eso, aunque se las arregló para mantener una sonrisa en su rostro. Hasta ahora, de todos modos. Y me decías que tenías estándares altos. Tu desempeño hasta ahora es bastante deficiente. Beerus de repente se agachó por instinto, cuando una pierna gruesa y con curvas hirió justo de donde había estado su rostro con una patada que tenía suficiente poder detrás para enviar una onda de choque enfocada que dejó una gran hendidura en la piel de la montaña detrás de él, además de hacer temblar la estructura completa. Pensé que dijiste que dejaras de tonterías. Hera respondió bruscamente, mostrando algo de agresión en su tono cuando su pierna se teletransportó repentinamente desde su posición sobre su cabeza, dejando a Beerus confundido en ese pequeño instante, mientras el resto de ella permanecía, solo para ser genuinamente tomado por sorpresa cuando su pierna reapareció debajo a él. La parte delantera de su pie casi crujió contra su barbilla cuando ella lo levantó con una fuerza brutal pero eficiente, no muy diferente de como un espadachín habría empujado su hoja hacia arriba para un corte hacia arriba, mientras sus antebrazos se cruzaban justo a tiempo para bloquear. Eso. Recién comenzamos con Beerus. No es necesario que te adelantes. ¿No hay necesidad de adelantarme? A pesar de que Beerus tenía el deseo de patearle el trasero en esta sesión después del truco que ella hizo, no podía negar las bolas puras que ella tenía metafóricamente para lanzarle esa línea. No solo eso, sino que teletransportar una parte singular del cuerpo en medio de una pelea para tomarlo por sorpresa, ya que nadie que había peleado con él antes, ni siquiera Zeus, lo había hecho todavía. Puede que sea una perra, pero definitivamente tenía algo de espíritu de lucha y talento, por muy a regañadientes que fuera a admitirlo. ¿Te atreves a decirme eso? Maldita sea, lo hago. Ella exclamó con fuerza, sin vacilar ni un instante, y se lanzó a una andanada de ataques tan pronto como él apartó su pie, bombardeándolo con una serie de puñetazos, codazos y patadas en casi todas las áreas a las que podía apuntar, desde sus tobillos hasta la cabeza. Ella no se rindió ni por un momento insignificante mientras lo obligaba a defenderse de la misma manera, bloqueándolo con sus antebrazos, manos, piernas y pies mientras lograba empujarlo hacia atrás. Su expresión feroz, a pesar de la sonrisa todavía en su rostro, apenas se calentado, así que será mejor que te prepares, Beerus. La pierna de ellas se desmaterializó repentinamente de nuevo a la mitad del movimiento cuando él levantó la rodilla para bloquearla, solo para reaparecer de inmediato entre sus piernas. Sus ojos se abrieron al notar esto cuando su espinilla se disparó a gran velocidad, con solo sus instintos de batalla dado lo mucho que estaba conteniendo para salvarlo, mientras su palma empujaba hacia abajo y detenía el impulso de su pierna, apenas a 1 centímetro de estrellarse contra sus joyas de la corona. La fuerza detrás de lo que había dejado en realidad hizo que su palma temblara un poco, dejando en claro que si hubiera dejado que eso lo golpeara,
sus bolas habrían sido aplastadas o enviadas volando directamente de su garganta, si no puede que terminando este combate antes de lo esperado. El ojo de Beerus volvió a temblar agitadamente por la pura audacia de esa última declaración. ¿Por qué, engreída? Hera se transformó en un pequeño pájaro justo cuando él golpeó con un puñetazo, deslizándose sobre la piel de sus nudillos antes de girar su cuerpo aviar y transformarse de nuevo justo cuando sus pies estaban en ángulo. Rápidamente se vio obligado a levantar el otro brazo para bloquear el pisotón con los 2 pies que ella intentó darle en la cara mientras su aura se encendía, aplanando el suelo debajo de él en un cráter de 3 metros de ancho y profundidad, antes de empujar hacia atrás con dicho brazo, obligándola a saltar hacia atrás del mismo modo y aterrizar sobre sus pies mucho más allá del cráter, con una graciosa voltereta hacia atrás. Como si realmente pudieras hacer que me sometiera. El cráter se ensanchó y profundizó varios pies más cuando él se impulsó fuera de él, llegando justo a la parrilla de Hera en un instante y volviéndola a atacar. Esta vez, él fue el que lanzó numerosas combinaciones de ataques rápidos y eficientes en un soberbio aluvión que hizo que cada parte de su cuerpo creara imágenes secundarias a su paso. La diosa en ciernes se esforzó mucho más que él en esquivar y, ocasionalmente, parar sus ataques, mientras su aura se encendía ligeramente. Su cuerpo bombardeando alrededor del de ella con un verdadero tifón de puñetazos y patadas con ella en el centro. Cada esquiva tenía la piel de sus extremidades rozando su túnica o cuerpo, mientras que las que tenía que parar todavía hacían que sus huesos crujieran dentro de ella por la cantidad cada vez mayor de fuerza presente en ellas. Eventualmente, Hera encontró un respiro lo suficientemente largo durante la tormenta para concentrarse y teletransportarse fuera de la zona de peligro, cronometrando a su hermano bastante bien cuando se puso detrás de él justo cuando él se habría puesto detrás de ella, y empujó su pie hacia la parte trasera de su pierna izquierda. Su cuerpo brilló fuera de la vista, justo cuando el pie de ella habría chocado, pasando inofensivamente a través del aire, antes de que su otro pie fuera barrido debajo de ella antes de que pudiera reaccionar, enviándola a su lado donde sus grandes y amplios senos se sacudieron dentro de su túnica. Sin embargo, se recuperó rápidamente, saltando y golpeando desde su posición abatida con una patada frontal detrás de ella, que Beerus atrapó con una mano antes de arrancar la boca abajo de la tierra, y luego soltó su pie mientras él lanzaba un puño hacia su abdomen. Beerus se apresuró a cerrarle la boca con la otra mano antes de que pudiera morderlo en el cuello, pero ella se transformó tan pronto como él lo hizo, sabiendo que eso no funcionaría, en una mosca y zumbando entre los dedos de la mano. Ella, aterrizando justo en su nariz. La deidad de cabello púrpura fue inmediata en su acción para tratar de aplastarla con la mano más cerca de su rostro, pero nunca tuvo la oportunidad, ya que la forma de Hera cambió en el instante en que aterrizó en la cresta, y en poco tiempo, terminando de nuevo en su forma humanoide, con sus piernas envolviendo la cabeza de Beerus, y la longitud de su túnica se acortó considerablemente. Los ojos de este último se salían de las órbitas cuando la perra valiente tuvo las piedras para empujar su rostro dentro de su túnica y peligrosamente cerca de una entrepierna que no tenía nada a punto desgastado por debajo. El periodo de tiempo extremadamente pequeño en el que su marco se detuvo fue suficiente para que Hera torciera violentamente su cuerpo hacia atrás. Él ahora se elevó más que nunca mientras tiraba de su cabeza con ella, tirando de sus pies del suelo mientras los volteaba ambos, bárbaramente apilando la parte superior de su cúpula en la tierra. El cráter más grande y más profundo que se formó hasta ahora por el impacto, fácilmente 2 veces más ancho y profundo que el último, con toda la cabeza de Beerus firmemente clavada en su interior en el centro. ¡Ag! Como si quisiera darle otra buena lamida mientras pudiera, Hera se puso de pie de un salto mientras se volvía para mirarlo, levantando la pierna mientras su túnica volvía a ajustarse a sus pies a voluntad, antes de dejar caer su apéndice sin piedad en un hacha poderosa patada, aplastando el talón de su pie justo en su ingle. El impacto formó una gran onda de choque que se extendió a su alrededor, y volvió a hacer que el cráter fuera casi el doble de grande debajo de ellos con un fuerte sonido crunk que resonó en el área, mientras ella lo golpeaba con éxito en las bolas, esta vez con mucho más poder que ella tenía la intención anterior. Sus oídos no pudieron captar un grito ahogado de dolor, ni nada de su hermano, pero podía decir por la forma en que todo su cuerpo se retorció por un instante después de que ella lo golpeó ahí, que él. Hera se apresuró a mostrar una sonrisa petulante de nuevo, mientras mantenía su pie sobre su ingle. La agresión más clara que nunca en su tono complacido. Te lo advertí. Parece que seré yo el decepcionado, ya que no estás a la altura de mis estándares. Poniendo sus manos en sus caderas y girando su majestuosa nariz hacia él, continuó. La primera ronda es para mí ahí, diría yo. Puedes parar esto y renunciar ahora si quieres. No te aguantaré mucho. Ella terminó con un resoplido, dejando en claro que él nunca escucharía el final si lo hiciera. Lo que obtuvo en respuesta menos de un momento después,
Fue el suelo retumbando bajo sus pies, como si un pequeño terremoto estuviera comenzando a ocurrir. Sin embargo, Hera lo sabía mejor, especialmente cuando esos estruendos se convirtieron en temblores que sacudieron salvajemente los cimientos de la tierra bajo sus pies, y probablemente alrededor de toda la isla. La diosa saltó hacia atrás de inmediato, cuando el suelo explotó. Salió de debajo de Beerus, su aura de color púrpura oscuro se elevó alrededor de su forma cuando un gruñido profundo y gutural surgió de su garganta mientras se ponía de pie. Su largo cabello se elevó y revoloteó en el aire con su ira, mientras sus ojos brillaban con un color púrpura intenso para igualar su aura. Los dientes se apretaron uno contra el otro mientras reprimía un gruñido mientras volvía su mirada hacia ella, los puños apretados lo suficientemente fuerte como para blanquear los nudillos. Eso lo rompe. Siseó, los proverbiales guantes de niño cayéndose cuando el daño hecho a sus genitales se curó, dejando un dolor sordo donde sus bolas habían sido aplastadas por su hermana demasiado confiada y muy irritante. No más juegos. Ya tuve suficiente. Jugando antes de que Hera pudiera hacer un comentario atrevido, el cuerpo de Beerus de repente zumbó justo a su lado, directamente dentro de su guardia, y la agarró por debajo de la barbilla, presionando dolorosamente su mandíbula y sus mejillas en un apretón de fuerza que detuvo. Su discurso la acción mantuvo sus labios fruncidos y parcialmente abiertos a medida que aumentaba la tensión, con el salto repentino en la velocidad que fue suficiente para mantenerla aturdida brevemente en el lugar mientras él la miraba fijamente a los ojos. «¿Quieres ponerte rudo, verdad?» El resplandor púrpura oscuro brilló amenazadoramente alrededor de su forma, mientras el aire a su alrededor crepitaba. Era imposible no ver lo enojado que estaba, en este punto. «Bueno, eso está bien para mí». Hera se teletransportó fuera de su agarre cuando parecía que estaba a punto de golpearla, apareciendo detrás de él para tratar de atacar su espalda, solo para que ella se excitara demasiado rápido como para reaccionar. Sus ojos eran incapaces de seguirle el ritmo mientras su cuerpo giraba y daba un revés. Ella con un puño cerrado justo en la cara. El golpe le partió el cráneo, le partió la cabeza hacia un lado y envió algunos dientes volando, mientras una intensa onda de choque estalló, una que la habría enviado volando si él no la hubiera agarrado de la muñeca y tirado de ella mientras ella estaba aturdida. Su primer golpe. Ichor ya goteaba de la comisura de su boca donde había perdido temporalmente algunos molares cuando él le estrelló el puño en el estómago con un crunch propio, rompiéndole todas las costillas de una sola vez, mientras su puño se hundía profundamente en su abdomen y la desquiciaba. Cuerpo sobre su brazo cuando sus pies se levantaron del suelo. «¿Qué?» Sangre dorada salpicó en gotas de su boca abierta. El dolor atravesó a Hera cuando Beerus le dio la espalda para mirarla antes de agarrarla del brazo, arrojándola sobre su hombro y luego lanzando una patada giratoria directamente en su costilla rota. Jaula. Más sangre voló de su gob cuando fue enviada volando hacia atrás esta vez, su cuerpo boca abajo mientras se precipitaba por el aire con una mueca pesada, parte de sus intestinos golpeados casi hasta pegarse por la patada, antes de que su espalda se estrellara con fuerza contra la piel del monte Licaios. Los cráteres anteriores y similares fueron eliminados, ya sea por Gea o por el espíritu primordial que lo encarnaba, ya que formó uno enorme a su alrededor antes de que su cuerpo se deslizara de la superficie deformada y cayera al suelo en un montón. «Levántate, Hera. Lo querías duro, así que lo estás poniendo duro». Beerus gritó cuando comenzó a avanzar, los ojos brillando con destrucción. Sin embargo, una parte de él se dio cuenta de que esto estaba destinado a entrenarla, por lo que se contuvo de lanzar un toro de inmediato y simplemente convertirla en polvo. Por mucho que una parte de él quisiera, además de dar un poco de catarsis temporal, no sería productivo en lo más mínimo. «Mejor prepárate, porque estoy a punto de darte una patada en el trasero educativa que necesitas, desesperadamente. Y una que no olvidarás pronto». Hera gimió con una agonía sorda, mientras sus heridas se curaban rápidamente. Su cuerpo estaba completamente arreglado cuando rodó sobre su trasero con la espalda presionando contra la superficie rocosa de la montaña. Sus ojos color avellana se encontraron con los brillantes de él, cuando él se adelantó. Sus cejas se unieron más mientras lo miraba fijamente. Y luego su forma desapareció gradualmente con notas doradas, antes de que apareciera justo frente a él como una leona furiosa a medio salto, mostrando los colmillos y las garras. Esto hizo que su dedo la pinchara en la frente, golpeando un punto de presión que la puso brevemente en el reino del inconsciente, antes de que la otra mano zumbara y agarrara su cuello. Su mano lo agarró con fuerza, casi hasta romperle los huesos, antes de estrellar a la ahora felina Hera contra el suelo, clavándola en un agujero en forma de cúpula de varios metros de ancho y profundidad. Demasiado predecible. Intenta ser más espontáneo y menos telegrafiado en tu enfoque. Este y tus ataques anteriores ya no serán suficientes. Beerus gritó, antes de balancear su pie en su caja torácica,
empujando a la leonera fuera del cráter y docenas de metros en el aire lejos de él. Sus oídos captaron el sonido distintivo de sus costillas rompiéndose nuevamente mientras se elevaba, solo para que su forma desapareciera menos de un segundo después, mientras Verus permanecía en guardia a pesar de su postura aparentemente relajada. Cuando emergió de nuevo, se lanzó hacia él desde lo alto como un águila, y apenas se alejó a tiempo para evitar la patada de bicicleta que él solía contrarrestar, reapareciendo cerca de su costado como una mosca zumbando hacia su cara, solo para ser atrapada en ella. Entre dos dedos, incluso antes de que su pierna girada hacia afuera volviera a bajar. Verus usó su pulgar para alejarla antes de que pudiera pensar en hacer algo, ahora que su poder y velocidad habían aumentado. ¿Intentar el mismo truco 2 veces? No es muy inteligente, considerando que implica que reacciones más rápido que yo, lo cual no volverá a suceder. Verus inclinó la cabeza hacia atrás menos de un picosegundo después, cuando Hera apareció justo frente a él, disparando su pie hacia su barbilla con otro compañero, dejando que el golpe pasara por sus ojos sin lograr nada. Bueno, para ella de todos modos, ya que con una velocidad varias veces más rápida que la de Hera, Verus barrió su otra pierna debajo de ella, antes de extender la mano y agarrarla por la parte posterior de la cabeza. Antes de golpearla apuntó ella hacia abajo de cara a su rodilla de tiro. La rótula golpeando sus divinas facciones con un poder punitivo, destrozando su nariz y aplastándola contra su cara cóncava, con sus ojos color avellana saltando hacia afuera en agonía alrededor de su musculosa pierna gruesa como un tronco de árbol. Su cráneo se fracturó en numerosos lugares mientras su cerebro rebotaba estridentemente en el interior. El licor salía en gotas de su rostro aplastado y manchaba su pierna con manchas de sangre dorada, que luego salía de sus pasajes nasales aplastados una vez que su rostro fue arrancado de su fuerte rodilla. De alguna manera todavía estaba consciente, pero inimaginablemente aturdida y fuera de sí, ya que sus dientes perfectos habían sido hastiados y rotos, cayendo sobre su pierna y el suelo desde sus fauces abiertas. Verus solo pudo burlarse, mientras lanzaba otro golpe aplastante, esta vez en forma de gancho, en su mandíbula, destrozándola además de romperle aún más los dientes, mientras enviaba su cuerpo volando por los aires por encima de él. Su cuerpo dando vueltas y vueltas incontrolablemente mientras finalmente caía en picado al suelo, su cuerpo en un montón mientras creaba un pequeño agujero a su alrededor debido a la fuerte caída, colocado a unos buenos 30 metros de la forma de pie de su hermano. Ahora, ¿qué acabo de decir? Si quieres alguna posibilidad de darme otro golpe, tendrás que intensificar tu juego y pensar más fuera de la caja. De lo contrario, terminará igual que ahí, ¿entiende? ¿A mí? Verus gritó, con el brillo púrpura de sus ojos volviéndose más feroz, mientras ella comenzaba a moverse y levantarse aturdida. Su rostro roto, horrendamente destrozado, recuperándose a sí mismo de vuelta a su belleza normal, e incomprensible en muy poco tiempo, con una mirada abrasadora apuntando hacia él. Después de eso, Hera vendría hacia él una y otra vez, tratando de ser el agresor. Sin embargo, a diferencia de su éxito inicial cuando él se había estado conteniendo más, ella no tuvo tanta suerte al aterrizar algo sobre él nuevamente. Cada vez que se enfrentaban, Verus tenía el control total, nunca permitía que se le escapara ni por un instante, mientras la golpeaba y golpeaba por cada error que cometía, al igual que los demás, aunque un poco más brutal. Rápidamente perdió la cuenta de la cantidad de veces que le rompió los huesos, la dejó inconsciente con sus técnicas de puntos de presión y contrarrestó incluso sus mejores planes de ataque improvisados. Incluso cuando ella comenzó a sacar, posiblemente las mejores combinaciones de teletransporte y cambio de forma con las que había lidiado hasta ahora, aparte de Zeus, no pudo atraparlo. Incluso se transformó a sí mismo en ocasiones y la superó en eso, también, mostrando hasta el último hoyo en su juego, tanto grandes como pequeños, que él podía ver. A pesar de la golpiza que le dio, y de lo catártico que fue hasta cierto punto, nunca se olvidó de darle sugerencias y consejos cuando pudo para que ella pudiera mejorar, y para que esta fuera una sesión productiva que no solo recayó en que él la golpeara. Abajo y nada más. Su combate completo, podía decir, se prolongó mucho más que los demás. En parte porque estaba disfrutando un poco al ponerla en su lugar, y en parte porque era implacable, nunca se detenía ni admitía la derrota sin importar cuánto la superara. Ella siguió enfrentándose a él con la misma ferocidad que él sabía que tenía, que era uno de sus buenos rasgos cuando no se combinaba con su maldad. A diferencia de Poseidón, ella nunca mostró una pizca de miedo en todo momento, aunque Verus lo atribuyó a que ella era consciente de que, en el fondo, no importaba cuán brutal fuera, esto era solo una pelea, para que ella mejorara al final del día, sin importar su burlarse de él. Además, ella estaba mostrando mejoras inmediatas a medida que avanzaban,
y pudo ver en tiempo real que los errores iniciales en la forma en que luchaba se estaban cerrando. Después de varias horas, el área en la que habían estado entrenando había sido totalmente destrozada como si hubiera ocurrido una calamidad ahí. Cráteres cubrían el suelo por todas partes de diferentes tamaños, con cráteres dentro de varios también. El bosque cercano había sido hecho pedazos, con árboles levantados, hastiados y destrozados, con numerosas y enormes trincheras excavadas desde donde el cuerpo de Hera se había excavado como ella fue enviada volando lejos. La piel del monte Licaios parecía completamente pulverizada después de la plétora de veces que Hera se había estrellado contra él de una forma u otra en varias formas fuera de su forma humanoide, que solo se agregó cuando la espalda de Hera se estrelló contra su superficie muy maltratada por última vez. Antes de que pudiera percibir la idea de avanzar mientras sus últimas heridas sanaban, el antebrazo de Berus golpeó con fuerza su cuello, golpeando su cabeza más contra la superficie rocosa y hastiándola en un amplio radio alrededor de su cráneo. Manteniendo el antebrazo presionado contra su garganta, Berus la sostuvo en el lugar mientras ella tosía y corcoveaba por el golpe que casi le aplasta la tráquea, tanto el licor seco como el fresco goteando por las comisuras de sus labios, así como por su sien. Su túnica se rasgó y desgarró en múltiples lugares, alrededor de su torso, mostrando una piel blanca perlada y sin imperfecciones que había sido golpeada con algo feroz cuando esas partes habían sido inicialmente desgarradas. Entonces, signo de interrogación abierta, ¿eso estuvo a la altura de tus altos estándares, Hera? Berus preguntó burlonamente, manteniéndola firmemente presionada contra la maltrecha sección inferior de la montaña. Uno que sin duda se habría convertido en escombros hace mucho tiempo si no fuera por el poder de Gea, así como quizás por el espíritu que lo encarnaba en menor medida. HGNN. Supongo que fue adecuado. Hera soltó descaradamente con un ligero chasquido en su voz, encontrándose con su mirada sin pestañear, con sus rostros a escasos centímetros de distancia uno del otro. Se sintió menos como entrenar, y más como desahogarte, incluso con todos esos consejos que me estabas ladrando. Oh, te aseguro que todo este combate fue solo para tu beneficio. Solo me dejé llevar un poco, eso es todo. Berus respondió, mintiendo totalmente descaradamente entre dientes, y él podía decir que ella sabía que lo era. Sin embargo, no había maldita manera de que él admitiera lo que ella estaba pensando como la verdad y le diera un poco de satisfacción por él. Ni en 1.000.000 de años. En cualquier caso, este combate está a punto de terminar. ¿Está bien? Hera logró arquear los labios. A pesar de la paliza que había recibido, su espíritu ni siquiera se había resquebrajado. Todavía puedo pelear, ya sabes. Oh, no dudo que puedas. Reconoció, mientras el brillo sobre sus ojos se disipaba por completo. Sin embargo, la cosa es que no hace la diferencia. He visto todo lo que necesitaba ver de ti. Me has mostrado todo tu poder tal como es ahora, y no podrías llevarte a ninguna parte contra mí cuando yo empecé a esforzarme un poco más. Apenas estaba al 5%, tal vez incluso menos mientras te estaba golpeando ahí. Si continuáramos más, solo prolongaría mi patada en el trasero por todos lados. Pero si quieres para continuar, bueno, se rió Berus, antes de inclinar la cabeza hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron, dejando al descubierto su mirada en la de ella con un tinte peligroso para ellos. Él lo ignoró por completo. Supongo que podría dedicar unos minutos más para educarte más. Jeje. Oh, apuesto a que te encantaría eso, ¿no es así, Berus? Se rió entre dientes un poco roncamente, notando muy bien lo cerca que estaban, mientras su cálido aliento la bañaba. Una parte de ella en el interior también comenzaba a sentir algo de emoción por la cercanía de sus cuerpos fuera del combate. Te doy un poco de tiempo extra para que me pongas las manos encima. Después de que te emocioné ayer cuando regresaste. Ella sonrió a pesar de lo mal que se sentía en la garganta en este momento con el antebrazo de él empujado con tanta fuerza contra ella, al ver la contracción de irritación sobre su ojo. Por otra parte, estás encima de mí tal como es. Berus dominó su expresión ante ese comentario, sin dejar de lado su irritación por ese recordatorio, sabiendo muy bien que ella solo estaba diciendo esto para irritarlo. O al menos eso esperaba, de todos modos. Realmente necesitas superarte, Hera. Lo que sea que hayas cocinado en tu mente en este momento, te aseguro que no tiene base en la realidad. Dijo, mientras se alejaba y la dejaba ir. Un destello de decepción lo cruzó internamente por sus acciones, que ignoró tan fácilmente como la emoción un momento antes, cuando ella levantó la mano y se frotó un poco el cuello. El daño que le había hecho, como todas las demás heridas, sanaba rápidamente. Entonces, dices, pero yo no soy el que se excitó ayer por unos besos y luego se fue de la escena porque no pudiste soportar que explotara esta extraña debilidad que pareces tener.
Ella le devolvió la sonrisa, parte de esa presunción regresando incluso después de la patada en el trasero que él acababa de dar, aunque al mismo tiempo, sintiendo un poco de decepción de interior por él alejándose. Todo ese poder, y estás tan nervioso por un poco de afecto. Me hace preguntarme qué estabas haciendo ahí lejos de todos nosotros después de que te respondí por antes. Ella miró descaradamente hacia abajo antes de volver a mirar hacia arriba, casi burlándose. Ella misma con lo chirriante que se volvió su tono de conocimiento. Estabas bastante emocionado ahí abajo, después de todo. Solo porque este cuerpo mío es estúpido. Nada más. Verus disparó de una manera que sin duda pareció infantil y sin sentido, pero no le importó, porque era más o menos la verdad, hasta donde él lo veía. En cualquier caso, hemos terminado aquí. Puedes volver con los demás ahora. Y avisa a los sabios antes de irte. No vuelvas a hacer esa mierda. ¿No tirar de qué? Preguntó era en broma, haciéndose la tonta mientras se alejaba de la montaña que constantemente comenzaba a reparar el daño que se le había hecho, al igual que el suelo y el área del bosque en una extensión más lenta. No tengo idea de lo que quieres decir, hermano. Solo sal de aquí. Verus dijo inexpresivamente después de que un suspiro lo atravesó, sintiendo que su paciencia se desvanecía una vez más, incluso después de descargar la mayor parte de su irritación en ella. Quédate más tiempo y te convertirás en una monstruosidad. HMPH. Crudo como siempre. Era se encogió de hombros. Y en negación también. Agregó, mientras pasaba junto a él. Los desgarros y rasgaduras en su túnica se repararon en poco tiempo, tal como lo habían hecho sus heridas. Luego le dedicó una sonrisa atrevida, mientras se giraba para mirarlo por última vez, con una mano montada en su ancha cadera. Me ofrecería darte un beso de gratitud como lo hizo nuestra hermana Demeter antes. Pero creo que ambos sabemos que te emocionarías demasiado, después de tu reacción al último beso que te di. ¿Ya terminaste? Verus contuvo su molestia, aplastando esa otra estúpida sensación que se elevó en su cuerpo y sin darle nada. Si ella quería que él se enfadara, tendría que hacerlo mejor que eso, y maldita sea, él no iba a permitirle la misma oportunidad de ayer 2 veces. La estaban aplaudiendo con firmeza en el instante en que le dio la sensación de que intentaría esa mierda de nuevo. A menos que quieras quedarte para la ronda 3, que no será diferente a la última, simplemente aleja tu trasero de aquí y regresa con los demás. Resopló burlonamente por su actitud, y por un breve momento pareció que estaba considerando quedarse, posiblemente solo para intentar irritarlo más. Sin embargo, al final, pareció pensar en contra y se dio la vuelta. HMPH. No, creo que he pasado suficiente tiempo a solas contigo por hoy. Dijo mientras ofrecía un saludo rápido hacia atrás, sus caderas florecían de un lado a otro mientras comenzaba a caminar con un brillo un poco más dorado, presagiando el uso de la teletransportación. Hay un límite de ti que puedo manejar, al final del día. Y además, no querría que los demás pensaran que tú y yo tenemos algo que hacer fuera del entrenamiento, ¿verdad? Dijo en un tono apenas lo suficientemente traviesa como para hacerle pensar que ella podría hacer que eso sucediera, simplemente para molestarlo más. Fue mezquino, pero, de nuevo, estaban de manera similar, así que eso no lo sorprendió. Y luego finalmente se fue, desmaterializándose con los demás, y Verus dejó escapar otro suspiro, contento de no tener que lidiar con ella nuevamente por un momento más. La mayor parte del vapor que le habían quitado a sus velas no es que lo hubiera sacado él mismo, aunque su enfado con ella todavía permanecía hasta cierto punto, y con su forma de ser, dudaba que alguna vez desapareciera. Es una pena que hayas terminado ahí, joven. Si hubieras sido un poco menos terco y cerrado, podrías haberle devuelto el favor por completo. La reconocible voz de Gea de repente intervino detrás de él con un toque de decepción en su tono. Verus se volvió hacia ella con una mirada, poco divertida, ya que tenía los brazos cruzados debajo de su pecho gigante, aplastando y empujando sus montículos alegres sobre ellos, de vuelta a su tamaño en comparación con los Hecaton Gamers. A pesar de su tono, ella le estaba sonriendo, mientras continuaba. En mi opinión, tú y ella podrían terminar teniendo una relación bastante apasionada. Y también podría decir algo similar para Demeter, si te molestas en darle una oportunidad. ¿Hay alguna razón por la que has venido a verme, además de hacerme perder el tiempo escuchando esas tonterías? Verus respondió con un tono y una expresión lejos de ser divertido, mirándola parcialmente. Después de todo, tengo que volver a mi entrenamiento y preferiría estar haciendo esto que escucharte bromear y molestarme por esas tonterías. Gea, suspiró, aunque no parecía del todo sorprendida por su actitud. Se había acostumbrado cada vez que sacaba a relucir este tema, aunque fuera en broma. Mis disculpas, joven. No vine simplemente para molestarte por eso, incluso si me lo pones demasiado fácil. Ella le guiñó un ojo,
sin arrepentirse de nada. La acción dándole un recordatorio de Whis nuevamente, por todas las razones equivocadas. Suéltalo entonces. Estoy seguro de que tus hijos ya extrañan tu compañía, dijo, mientras echaba un vistazo a 20 millas en la distancia, donde podía ver al trío de gigantes con muchas cabezas y muchos brazos relajándose. Uno literalmente acostado sobre una montaña como si fuera una especie de sillón reclinable con una siesta, mientras que los otros dos simplemente se sentaron a su alrededor, presumiblemente teniendo alguna charla ociosa. Luego hubo una breve pausa entre él y la diosa primordial, antes de que Hades cruzara los brazos de sus pechos temblorosos y avanzara. Su sonrisa se volvió tierna y cálida, mientras procedió a abrazar firmemente a la deidad de cabello púrpura, aplastando su enorme par como gruesos panqueques contra su frente. La incomodidad de Beerus apareció de inmediato cuando sus ojos se lanzaron hacia ella con una mirada aturdida. Su voz era gentil y llena de calidez, mientras hablaba suavemente junto a su oído. Sé que esto es un poco tardío, pero la verdadera razón por la que vine fue para agradecerte, joven. Por rescatar a mis hijos de ese terrible lugar y liberarlos una vez más. Está bien. Beerus respondió después de un rato, sin devolver el abrazo del todo, pero tampoco alejándose de él. Después de todo, pusiste una condición si quería tu entrenamiento. Simplemente mantuve mi palabra e hice lo que me pediste. Nada más. No hay necesidad de que me agradezcas por cumplir con mi parte del trato. Aún así, es gracias a ti que caminan libres una vez más. No tienes idea de cuánto tiempo me he angustiado por su encarcelamiento. Como su madre, sabiendo que habían pasado más de su vida eterna encerrados en ese pozo vomitado. Que aquí arriba, donde pertenecían, siempre me llenaron de pena y tristeza. Dijo con seriedad, y Beerus realmente pudo sentir la emoción que emanaba de su voz, mientras lo abrazaba con más fuerza. Podría jurar que incluso escuchó un sollozo bajo de ella al recordarlo, mientras sentía un poco de humedad sobre su hombro. Esperar. ¿Estaba llorando, joven? No, Beerus. Se corrigió la madre de toda la vida, usando su nombre con énfasis. Incluso si solo vieras este hecho como tu parte de nuestro acuerdo. Aún así. Solo quiero que sepas que, desde el fondo de mi corazón, como su madre. Gracias, susurró con más sinceridad y gratitud que él. De probablemente alguna vez escuchado en su vida. Tanto este, como su universo 7 días, incluidos. Una cruda emoción de alegría atravesaba su voz, mientras él sentía que más lágrimas caían sobre su hombro. Gracias por traer a mis hijos a casa. Siempre tendrás mi gratitud por eso. De nada, supongo. Él respondió bastante incómodo, sin saber realmente qué más decir, mientras ella continuaba sosteniéndolo en un abrazo fuerte y ciertamente placentero. Se encontró a sí mismo, acariciando inconscientemente su espalda mientras ella derramaba aún más lágrimas de felicidad además de las que había derramado ayer. Ser agradecido así, incluso ahora, no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Cuando se echó hacia atrás, sus senos se hincharon con un bamboleo pertinente a su forma normal. Se aferró a sus hombros mientras lo miraba a los ojos, permitiéndole ver las lágrimas, que habían estado corriendo por sus mejillas desde hace algún tiempo, junto con la sonrisa agradecida que tenía. Luego se puso de puntillas, mientras se inclinaba y lo besaba en la frente. La sensación detrás de esto no era como las poco familiares que Hera y Demeter habían dado, sino más bien llena de una amable apreciación que lo tenía. Combinado con esta aura cálida y calmante que estaba, liberando de manera similar a Hestia, por una vez. Él no se encogió ante ese tipo de toque afectuoso. Te deseo la mejor de las suertes en el logro de tus objetivos, Beerus. Estaré allí para apoyarte a ti y a tus hermanos en cada paso del camino. Puedes contar con ello. Ella le dijo con quizás la sonrisa más radiante y sincera que jamás había visto. Después de un pequeño momento, Beerus no pudo evitar la pequeña sonrisa que cruzó su rostro. Tan sensible como esto era para su gusto, incluso él no era capaz de mantener su típica aversión a este tipo de cosas aquí y ahora. Aunque solo fuera por este momento, G parecía tener ese efecto en él, casi infecciosamente. G. Me alegra oírlo. Varios días después. HNGH. Beerus dejó escapar un gruñido, mientras se concentraba en su interior. Su cuerpo irradiaba su aura de color púrpura oscuro, mientras intentaba invocar el poder de su dominio. El maniquí que Gaia le había dado todavía intacto y sin un rasguño desde el día en que lo había hecho, levantó la mano y apuntó a la cara de la construcción a apenas 2 pulgadas de distancia, con la palma de la mano hacia ella con el pulgar cruzado. El centro de una manera que le resultaba demasiado familiar para el Akai. Sin embargo, a diferencia de todas las veces que lo había hecho antes en su viejo mundo, aquí no resultó nada, aunque podía sentir el concepto mismo de destrucción incrustado dentro de su ser. Se negó a salir a la superficie de manera significativa,
pero Beerus no dejó que lo afectara. Gea ya le había dado todo lo que necesitaba, después de todo, al explicarle cómo debería hacerlo, así que todo dependía de él hasta que llegara a ese punto. Y era por esa razón que ella no necesitaba estar con él mientras lo hacía ahora. Algo que sin duda funcionó bien para ella, ya que significó pasar más tiempo con sus hijos. Por otra parte, no dudaría de que ella probablemente todavía lo estaba mirando desde la distancia por el rabillo del ojo también. Tan impaciente como podía ser, pudo practicar la paciencia cuando realmente lo necesitaba, y este fue uno de esos momentos. Por lo tanto, no importaba cuántas veces fallara en obtener un resultado, y aprovechar su dominio se le escapó de las manos, siguió intentándolo, sabiendo que eventualmente lograría un gran avance. Debe haber intentado hacer esto hoy solo unas 1000 veces ya, y casi no ha llegado a ninguna parte. Su progreso era como un caracol. Dolorosamente lento. Casi hasta el punto de haber vuelto loco a un láser. Sin embargo, tenía demasiada experiencia en todos los millones de años que había existido antes de su renacimiento como para verse afectado por él en cualquier medida. Por ahora, no importa cuán pequeño e incremental fuera en este momento, al menos, podía sentir que estaba agarrando poco a poco más de su dominio para su propio uso, tratándolo como era ahora. Uno con él, y él con eso. Incluso si ahora solo estaba avanzando poco a poco, sabía que tan pronto como pudiera traer un poco del poder de su dominio a la superficie para usarlo, era hora de jugar, ya que las cosas seguramente mejorarían desde ahí. ¿Aún no te funciona, hermano? Y su último intento fallido fue, seguido por la voz de Zeus que lo alcanzó desde su costado, lo que hizo que mirara a su izquierda hacia su hermano pequeño que se acercaba. Beerus había sido consciente en algún nivel de que lo había estado observando desde hace algún tiempo a la distancia, pero claramente solo había elegido hablar y acercarse a él. No, todavía no. Respondió el mayor de los dos, mientras bajaba el brazo por un minuto. Su expresión tranquila, aunque un poco disgustada porque estaba siendo interrumpido. Pasos de bebé, supongo. Es bastante lento para mi gusto, ciertamente no era algo a lo que no estaba acostumbrado, dado el tiempo que había dedicado a intentar, y fallar, dominar Ultra Instinto. Sin embargo, lo tendré abajo eventualmente. Algo lo golpeó entonces, y por curiosidad, siguió con una pregunta propia. Hablando de eso, ¿ya has logrado un dominio para ti mismo? Has dominado tu poder interior desde hace algún tiempo, así que espero que al menos hayas pensado un poco en ello. Ah. Eso ha ido bien, en realidad. Justo ayer, pude entrelazar mi alma con mi primer dominio. La deidad de cabello plateado respondió mientras se detenía a unos 2 metros de distancia. Una sonrisa orgullosa se fumó en sus rasgos ante su propio progreso. Tenía dos que me respondían con bastante fuerza, uno que se sentía mucho más abarcador que el otro, pero Metis me convenció de ir primero por el más pequeño. Dijo que era el mejor. Sería más fácil para mí controlarlo en comparación con el otro, y que la experiencia con él me ayudaría a volar a través del proceso con el más grande cuando llegue el momento. Ya veo. Bill asintió. Un poco intrigado de que Zeus pareciera tener una experiencia similar a la que él había tenido. La única diferencia era que los dos dominios que había elegido se sentían más o menos a la par, en lugar de que uno fuera claramente superior al otro. Es bueno escuchar eso, supongo. ¿Te importaría decirme qué elegiste? Claro. Siempre y cuando me digas el tuyo también. Zeus respondió con una expresión intrigada, aunque rápidamente se transformó en una mirada más inquisitiva, mientras cruzaba los brazos sobre su amplio pecho. Podemos hablar de eso más tarde. La razón por la que vine aquí es porque quería discutir nuestros planes de reclutamiento contigo. ¿Reclutamiento? Sí. Zeus asistió. Metis y yo hemos estado pensando últimamente en cómo los titanes sin duda han reunido todo su apoyo de los otros dioses. Según Gaia y Styx, no deberían faltar aquellos que no se pongan del lado de Cronos, ya sea porque prefieren permanecer neutrales, o no están satisfechos con la forma en que Cronos y sus aliados hacen las cosas, como Styx y sus hijos. Continuar. Beerus le indicó que continuara, mientras se giraba hacia él por completo, mostrando una pequeña cantidad de interés en lo que estaba diciendo. Bueno, Styx dijo que ella y sus hijos no serían los últimos en venir a nosotros, pero no tenemos idea de cuánto tiempo les tomará a aquellos que comparten su opinión venir solos. Es por eso que Metis y yo tenemos llegado a la conclusión de que debemos hacer correr la voz y organizar una asamblea para reunir a aquellos que no han aceptado unirse a nuestra oposición, para que podamos obtener la lealtad de tantos otros seres como sea posible de una sola vez. Convencer a algunos de los que prefieren permanecer neutrales para que se unan a nuestro lado, si es posible. Explicó el hermano menor, mientras se acariciaba la barba y miraba a su hermano mayor en busca de cualquier signo de desacuerdo. Vine aquí para asegurarme de que estarías de acuerdo con que hiciéramos esto. Después de todo,
No está de más saber quiénes nos cubrirán las espaldas en este conflicto antes, ¿no? HMM. Supongo que sí. Verus asintió, sin estar en contra de la idea. Supongo que planeas solicitar la ayuda de Gaia para obtener esta invitación, dado que ella es la única capaz de hacérsela llegar a todos en un corto periodo de tiempo, que yo sepa. Ya te adelanté en eso. Zeus sonrió. Metis ya le preguntó al respecto antes, y ella dijo que estaría más que dispuesta a hacerlo. Como dije antes, solo vine para asegurarme de que tú también estabas bien con eso, antes de que suceda algo. Dijo de manera informativa, antes de cambiar de marcha un poco mientras continuaba. Y ya que estamos en este tema, puedo preguntarte si ya has tenido noticias de alguno de los cíclopes sobre nuestra nueva residencia que han estado instalando. No, aún no. El hermano mayor negó con la cabeza en respuesta. Verus se había asegurado de que todos supieran lo que Arges le había dicho algunos días atrás. Había estado siguiendo después de su entrenamiento con Hera y un momento con Gea, justo cuando sus hermanos terminaron su entrenamiento del día y pasaron la información a todos los presentes. Basta con decir que había habido algunos rumores en torno a la idea, y casi todos se habían sumado a ella, dado que lo que el cíclope le había dicho era cierto. Es un poco vergonzoso. Sé que probablemente estoy impaciente en este momento, pero en base a lo que te dijeron que es exacto, esta nueva ubicación en la cima del Monte Olimpo será el lugar perfecto para que lo hagamos. Nosotros residimos en la cima de una montaña incluso más grande que otras, sin duda dará una fuerte impresión a los que vienen, especialmente si tú, el que se abrió camino a través de las entrañas de Cronos, estás ahí para dar algunas palabras, por supuesto. Zeus seguramente agregaría diplomáticamente. No quería parecer como si estuviera tratando de encasillar a su hermano mayor para que hiciera algo que preferiría no hacer. Si prefieres no hacerlo, también está bien. Hablaré yo en tu lugar. No, está bien. Puedo decir algunas palabras si es necesario. Verus asintió, mientras montaba sus puños en sus caderas. Simplemente no esperes que mande con rodeos y pronuncie un discurso motivador para todos. Ese tipo de trato simplemente no es lo mío. No a menos que su existencia estuviera siendo amenazada como lo había sido durante el torneo de poder, por supuesto. En cuyo caso, haría una excepción. Jeje, bastante justo. La deidad más joven se rió entre dientes. Puedes hablar primero entonces, y yo me encargaré del resto cuando hayas terminado. ¿Suena bien? Zeus abordó, extendiendo su mano para que su hermano aceptara. Rodando un poco sus ojos ambarante el gesto, Verus tomó la mano con la suya y la sacudió un poco. Sí, claro. Está bien. Ahora, si me disculpas, volveré a mi entrenamiento. Te sugiero que vuelvas al tuyo también. No me gustaría holgazanear demasiado, después de todo. A menos que quieres que los demás te pasen de largo, por supuesto. Por favor, ¿por qué me tomas? ¿Un vagabundo perezoso? El dios novato de cabello plateado se burló. Aunque había una clara diversión en su tono, ya que podría decir que su hermano mayor solo estaba jugando con él, ya que sus manos se separaron. En todo caso, tú eres el que debería estar preocupado de que te desmaye. Dijo con una risa juguetona, una que Verus resopló divertido. Vuelve a mí cuando estés poniendo 10 veces más esfuerzo que yo en esto, y podría tomarlo en serio. Hasta entonces, sigue soñando. El hermano mayor respondió medio serio, medio en broma, mientras movía la cabeza para ahuyentar a su hermano pequeño, antes de volver su atención al muñeco. Al ver que su hermano había terminado con la conversación, Zeus simplemente se encogió de hombros. Su rostro barbudo aún sonría cuando se dio la vuelta y comenzó a brillar con los signos reveladores de la inminente desmaterialización. Sin embargo, justo antes de que lo hiciera, un ser familiar de un solo ojo dio a conocer su presencia al aparecer en el área unos pocos metros detrás de ambos, llamando su atención de inmediato cuando el ser de 7 metros de altura proyectó una sombra sobre ellos. El brillo dorado de Zeus se desvaneció rápidamente cuando él y Verus se volvieron hacia la voluminosa figura de Arges, quien los miró a ambos, al hermano mayor en particular con una sonrisa fuerte y llena de dientes, mientras ponía orgullosamente las manos en las caderas. Perdón por la espera, Verus, pero todo está listo ahora. Espero que tú y tus padres no estén demasiado ocupados en este momento, porque me gustaría mostrarles a todos su nueva residencia. Un poco más tarde. Bienvenidos a su nueva base de operaciones, muchachos. Arges enunció con orgullo, mientras él y los 7 hermanos, junto con Metis, Styx y sus hijos, aparecieron con un destello en un área muy abierta. El grupo había dejado atrás a su madre Rea, Gea y sus hijos de 100 manos, que habían elegido quedarse en Creta por el momento, y la ninfa cabra maltea que había elegido tomar una siesta en el interior del monte Licaios, ya que esto todo el asunto no le concierne.
Los ojos de todos se encontraron instantáneamente con un palacio enorme y reluciente hecho de piedra blanca impecable con cimientos de bronce reluciente cuidadosamente elaborados justo enfrente de ellos. El grupo de pie alrededor de la parte inferior de una escalera blanca que conduce a una entrada abierta con enormes pilares que sobresalen a ambos lados alrededor del frente, los lados y presumiblemente la parte trasera para mantener el techo estable. La altura total de la estructura se extiende hacia arriba para ser mucho más alta incluso que Arges, con más de 100 metros de altura, y el área que cubría era fácilmente de decenas de millones de pies cuadrados desde lo que podían ver, como el resto de parecía fusionarse con parte de la montaña detrás de él. Los ojos de sus hermanos se desorbitaron un poco por el tamaño del palacio, mientras que Verus solo estaba levemente impresionado. Después de todo, había vivido en mucho más grande antes en su propio castillo en el ahora destruido Universo 7. Aún así, para sus estándares, en comparación con otros palacios que había visto además de su propia espalda en esos días, principalmente de los mortales que había visitado, definitivamente era de un tamaño impresionante y respetable, seguro. Aparte del enorme palacio, a su alrededor parecía haber una especie de gran patio enclaustrado mientras él y los demás miraban a su alrededor. Uno que se extendía en todas las direcciones fuera de la estructura, saliendo ante ellos por decenas de millas en casi todas las direcciones desde donde estaban parados. En los bordes del patio, que estaba lleno de impresionantes caminos de piedra y exuberantes áreas cubiertas de hierba, estaba cerrado como una cúpula por gruesas paredes rocosas de la montaña que tenían de 2 a 3 pies de altura. La niebla cubrió su recinto por todos lados, claramente por arte de magia, para bloquear la vista de cualquier posible intruso, pero al mismo tiempo, debe haber permitido que sus habitantes vieran a través de él. Por una vez Verus se concentró solo un poco, descubrió que podía mirar fácilmente a través de él y ver el exterior. Parecía haber una entrada física hecha para este lugar también. Justo enfrente de ellos, en el otro extremo, se encontraban enormes puertas doradas que tenían fácilmente 20 metros de alto y ancho. Unos que brillaban con un brillo etéreo de magia que permitía verlos fácilmente con todo detalle, incluso tan lejos como estaban de ellos, agregando una gran sensación de grandeza a lo que era, para la mayoría de las deidades reunidas, ya bastante la maravilla para mirar. Fue entonces cuando Verus lo notó. Y esto en realidad provocó una reacción de asombro en él. Era el aire aquí. En su vida pasada, había inhalado el aire de la atmósfera de muchos planetas que había visitado, que iban desde agradables, como la de la Tierra en su mayor parte, hasta francamente repugnantes como alguno de los planetas más primitivos que había tenido la desgracia de molestarse en visitar. Sin embargo, la sustancia gaseosa que impregnaba todo el lugar donde se encontraban actualmente, era pura. Puro en todos los sentidos de la palabra, hasta el punto de que cada respiración que tomaba en sus fosas nasales y boca, o que rozaba su piel, se sentía como su propia forma de cielo ventoso que hacía que cualquier otro aire que hubiera sentido y respirado antes, incluso el mejores, se sienten como humos de basura en comparación. Diablos, incluso su propia residencia anterior en el Universo 7 no podría compararse con esto. ¿Les gusta lo que ven, amigos?, preguntó Arges con los brazos cruzados sobre su pecho, viendo las miradas impresionadas en los rostros de todos. Todos ustedes se encuentran actualmente cerca de la cima del monte Olimpo, mucho más allá de las nubes del cielo y en los profundos rincones de los cielos, y casi el doble de alto que el monte Otris, a aproximadamente 1.000.000 de kilómetros sobre el nivel del mar. Espera, ¿qué acaba de decir? Ante esa última declaración, los ojos de Verus se abrieron en estado de shock por el número estúpidamente alto que les acababan de dar. Claro, en el gran esquema de las cosas, había cruzado distancias como esa en su antiguo universo en una minúscula fracción de segundo, pero ese no era el punto. Nunca, en todos los planetas en los que había estado, había oído hablar de una montaña que pudiera alcanzar alturas tan extremas como esa. Había visto algunos planetas con ese tipo de altura antes, pero nunca una sola montaña como tal. Diría que el cíclope habría estado exagerando, si no hubiera sido por la manera totalmente honesta y práctica en que lo dijo. Tendrás que perdonar la ausencia de mi hermano Brontes y Esteropes se encuentran actualmente en la sala de forja que instalamos dentro de la montaña, y actualmente están trabajando arduamente para obtener el material para esas armas que prometí listas para usar. El cíclope comentó, explicando la falta de apariencia de sus hermanos tuertos. Una vez que les muestre el lugar y les explique las cosas un poco más, me uniré a ellos allí, en caso de que alguno de ustedes se pregunte a dónde fui. Los demás asintieron con la cabeza o hicieron algún tipo de movimiento o murmullo para mostrar que reconocían lo que había dicho. Verus es el único que no lo hizo. Sin embargo, no es que nadie haya tomado nota o ofendido eso. Ahora bien, comenzaremos con este palacio primero, que construimos directamente en honor de Verus.
dijo mientras señalaba la estructura, dejando caer casualmente cómo la habían construido específicamente. Para el mismo Verus. Aquí es donde todos ustedes se quedarán por el momento. Dijo mientras comenzaba a subir los escalones, con casi todos siguiéndolo detrás. Una vez que entraron al edificio propiamente dicho, todos fueron recibidos con un salón central con piso dorado que debe haber ocupado una parte sólida del interior, porque era expansivo, por decirlo menos. Tenía una mesa amplia y espaciosa en su centro, hecha a mano con los materiales más finos que este mundo probablemente tenía para ofrecer para tales cosas, que parecía que podría soportar que miles se sentaran en ella si fuera necesario, como si estuviera hecha para grandes banquetes. Aunque actualmente solo 7 sillas doradas en forma de trono lo rodeaban, un número insignificante dado el ancho de la mesa, pero claramente estaba ahí para indicar un lugar solo para Verus y sus hermanos en dicha mesa. Esa mesa y esas sillas pueden cambiar de tamaño si lo desea. Entonces, si no le gusta cómo está configurado, puede cambiarlo libremente sin problemas. Arges explicó al notar las expresiones de confusión que estaba recibiendo de algunos de los 7 hijos de Rea. Esto pareció ser fácilmente aceptado por todos, por lo que simplemente siguió adelante. Mientras pasaban, todos vieron como en el extremo opuesto de la habitación por donde habían entrado, había una gran ventana abierta que mostraba el exterior. Uno que les dio a todos una vista clara y fascinante a través de la niebla del cielo azul brillante, y el campo esponjoso de nubes blancas, debajo de ellos siendo iluminado majestuosamente por los rayos del sol. Luego fueron llevados a través del resto de la enorme estructura, recorriendo los distintos dormitorios, salas de almacenamiento, etc., que componían lo que se suponía que era principalmente la morada de Verus. Honestamente, el diseño del lugar completo era bastante básico y nada demasiado exagerado a pesar de su gran tamaño, pero estaba claro que todo dentro y fuera de él se hizo con el mayor cuidado y la más sublime habilidad. Verus apreció especialmente lo que había visto de las camas, particularmente a la designada dentro de su propio dormitorio principal por el que pasaron, que incluso de un vistazo podía decir que tenía un colchón y almohadas perfectamente suaves para combinar con un edredón, impecablemente sedoso. Sería un gran mentiroso si dijera que no estaba deseando tomar una merecida siesta ahí en algún momento. Mientras pasaban por estos, el gigante tuerto se tomó el tiempo de explicar la seguridad de la montaña. Principalmente sobre cómo habían establecido una barrera mágica alrededor de la cima, junto con la protección adicional que su madre ya le había dado a la montaña. La barrera aparentemente hacía que el lugar donde estaban completamente inaccesible para aquellos que no querían obtenerlo, convirtiendo efectivamente el interior en su propia subdimensión. Si lo entendía bien. Del tipo en el que uno no puede simplemente abrirse camino a través de la fuerza bruta, incluso si está en su forma divina verdadera, según Arges. Uno tenía que tener permiso de ellos para poder entrar, aparentemente, ya sea que entraran por las puertas o simplemente se teletransportaran. Esto significaba que aunque Hyperion podría verlos si se acercaba lo suficiente, en realidad no podría verlos. Hacer cualquier cosa, siempre que lo que dijo Arges fuera exacto. Algo que en este punto, Verus no tenía muchas razones para dudar. Estos cíclopes seguro que estaban mostrando su utilidad, de acuerdo. Después de un tiempo, finalmente todos completaron el círculo de regreso al lugar donde habían comenzado dentro del gran salón, y Arges solo pudo sonreír mientras estiraba los brazos a ambos lados, como para enfatizar lo que estaba a punto de decir. Es bastante espacioso, ¿no? Me gustaría pensar que hicimos un trabajo decente con el lugar. Luego miró a la antigua deidad, Gato en particular. ¿Qué dices, Verus? ¿Te gusta lo que has visto? Podrías decirlo. Verus hizo un pequeño gesto de aceptación, gustándole el lugar en general. Esto pareció ser lo suficientemente bueno para que el cíclope lo escuchara, ya que asintió con una sonrisa complacida por su simple respuesta. Es bueno escucharlo. Ja, y en cuanto a los otros 6, dijo mientras se cruzaba de brazos, nuevamente mientras miraba a los hermanos de Verus. Tampoco nos hemos olvidado de ustedes, buenos amigos. Somos conscientes del hecho de que probablemente sería un insulto tener solo un palacio dedicado a Verus e ignorar al resto de ustedes, así que una vez que esta guerra con Cronos y sus aliados ha terminado, nos aseguraremos de construirles uno a cada uno también. ¿Todos tenemos uno tan grande como este? Poseidón intervino interrogativamente mientras miraba entre el cíclope y la estructura, sin avergonzarse de admitir que sentiría envidia si la de ellos terminara siendo más pequeña que la de su hermano, y él no era el único que pensaba eso tampoco. Después de escuchar lo que el cíclope había hecho. Solo dije. Pregúntale al jefe de allí. Arges respondió, inclinando su cabeza, hacia Verus, quien ahora había sido designado oficialmente como el jefe aparentemente. No nos importaría hacer eso, pero dado que él fue quien nos sacó, depende de él si lo haces o no.
Tan simple como eso. Verus tendría que admitir que encontró bastante divertido cuando Poseidón inmediatamente se volvió hacia él con una mirada suplicante, casi como si fuera un niño tratando de convencer a su mayor para que le diera ese bocadillo o juguete que quería. De alguna manera le recordaba a Champa, si era honesto, lo que hizo que una parte del dios de cabello púrpura quisiera decirle que no por principio solo para meterse con él. Como lo hizo en los buenos viejos tiempos con su hermano gemelo gordo. Doblemente cuando vio a Hera dándole una mirada que decía es mejor que no, cuando lo vio, reflexionando, y probablemente dedujo que estaba considerando decir que no. Sin embargo, al final, Verus simplemente se encogió de hombros y mostró su indiferencia. Siempre que todos obtuvieran la misma calidad, y no hubiera disparidad de su parte, realmente no le importaba una mierda. Claro, adelante, dáselo. A mí no me importa. Luego señaló con el pulgar en dirección a la mayor de Oceanid. También podría agregar a Styx en esa lista, ya que ella me ayudó a llegar a ti. Eso en realidad no será necesario, pero aprecio el gesto de todos modos. Styx se negó rápidamente con un movimiento de su mano, mientras le daba una sonrisa de agradecimiento a Verus por el gesto. Una vez que termine esta guerra, regresaré a mi río, donde estoy más en casa. Un palacio aquí arriba sería un desperdicio para mí, ya que nunca lo usaría. HMPH. Bien entonces. Como desees. Verus respondió con otro encogimiento de hombros, sintiendo que iba a deberle bastante para cuando todo esto con Cronos y su alegre banda de imbéciles terminara. Sin embargo, estaba seguro de que tendría algo resuelto para entonces para pagarle por sus servicios. Está bien entonces. Con eso resuelto, supongo que mi trabajo aquí ha terminado por ahora. El cíclope de cabello negro declaró con un encogimiento de hombros casual. Estaré en la sala de forja con mis hermanos si me necesitas. Tengo que ponerme a trabajar en esos artículos que te prometí, después de todo. Terminó, apartando un brazo para decir adiós con la mano, antes de desaparecer de la vista en motas doradas. ¿Y ahora qué? Hades preguntó con curiosidad, hablando por casi todos los presentes, mientras se tomaba el tiempo para dejar que su mirada recorriera su nuevo entorno una vez más. ¿Ahora qué? Verus repitió como un loro, mientras atraía la atención de todos hacia él. Su mirada se cruzó brevemente con la de Zeus en particular, quien le devolvió la cabeza. Ambos sabiendo que la respuesta era obvia. Ahora, hacemos lo que hemos estado haciendo.